Y esto estaba más que claro, mi querido Leo. Esa persona se equivocó al pensar que al irse te olvidaría. Pero fíjate lo que te dice también. Quiere verte, pues no sabe qué le sucede contigo. Hay decisiones contundentes que vienen dentro de poco. Así que fíjate en la lectura para que veas realmente todo lo que pasa y puedas comprender realmente todo lo que te estoy hablando. Así que suerte con esta lectura. Hola, hola, mi querido y adorado Leo. ¿Cómo estás? Mi gallardo, exuberante Leo. Vamos entonces a ver una lectura que voy a hacer muy especial para ti el día de hoy. Voy a trabajar una carta contra una carta del tarot, contra una carta de oráculo. Vamos a hacer 6 pequeñas lecturas para ti y vamos a ver cuál de ellas podría resonarte. Mientras tanto estoy mezclando yo estas cartas, yo te pido por favor que le pidas a tu guía que te diga, o a esa personita especial también, que te diga qué piensa y qué siente en este momento por ti, en esta situación, con la situación de la cual estés ahorita pasando, sea pasado, sea presente, o sea una persona nueva que pueda llegar a tu vida, alguien que estás conociendo, cualquier situación. Así que eres tú quien decide a quién le vas a preguntar. Entonces vamos a ver acá. Ya corté, voy a ponerlas así porque voy a ir tomando una por una. Y lo mismo voy a hacer con los oráculos. Aquí tengo yo estos oráculos y vamos a ver aquí qué nos quieren decir. Yo tengo 2 tipos de oráculos que vamos a trabajar. Aquí está uno, aquí tengo el otro. Entonces vamos a ir sacando uno por uno, 3 y 3, ¿ok? 3 de uno y 3 del otro. Así que ya los tengo preparados. Aquí están los dados para ver quiénes pueden estar aquí, qué signos pueden estar aquí complementando esta relación, esta situación. Y vamos a empezar. Empezamos con esta primera carta. Oh boy. Esta persona verdaderamente como que hubiese querido o tuviese la intención de querer venir a una reconquista, pero hay algo que le está reteniendo. Esta persona, a pesar de que lo ha pensado, a pesar de que ha querido venir a quizás a una reconquista o a un recomienzo o a un comienzo por primera vez, hay algo que le está reteniendo. ¿Qué podría ser lo que le está reteniendo a esta persona? ¿Sabes? Hay algo que no sabe qué siente. Esta persona está como un poquito confundida. Probablemente esta persona se haya ido pensando que ya no te quería y ahora resulta que está en 3 y 2. Ahora justamente lo que no sabe es lo que siente por ti. Cómo son las cosas de la vida, ¿no? A lo mejor se fue muy segura de que no sentía nada por ti y agarró y se largó, se marchó, se fue, sin más ni más, sin importar lo que dejaba atrás. Ahora resulta que es lo contrario, Leo. Ahora no haya qué hacer, si venir o no venir, porque ahora sí que no tiene claro los sentimientos. Ahora no sabe qué le está pasando contigo. Esa es la realidad. Déjame tomar un poquito de café y continuamos. Es una persona que quizás quiera verte, pues no sabe qué le está sucediendo. Y habrá una decisión probablemente más adelante contundente, porque esta persona así no puede estar, no puede estar así todo el tiempo. Vamos a ver lo que nos dicen ahora estos mensajes. Y mira lo que te dice. Oye lo que te está diciendo junto con esta carta. Y pensar que me dejaste libre en contra de tu voluntad y queriendo siempre complacerme. Esto es lo que le está haciendo ahora a esta persona sentir que no sabe lo que le pasa contigo. Esto justamente, esta actitud tuya que le pudiste haber dado a esta persona que no se lo esperaba, porque a lo mejor te pidió, mira, yo me voy, o a lo mejor te dijo, ya no más, yo quiero seguir mi vida, yo no sé si te estoy queriendo, necesito un tiempo para olvidar porque ahorita no me siento bien, no sé qué me pasa contigo, siento que ya no es lo mismo de antes. Quizás te lo pudo haber dicho porque no le quedó ya más remedio. Y tú, por dolida y todo, o dolido y todo, le dejaste libre.
porque verdaderamente sientes que la dignidad está por encima de todo y que tú no puedes estar reteniendo a nadie en contra de su voluntad. Vamos a ver quiénes pueden estar aquí involucrados, ¿ok? Vamos a ver. Podría ser un Géminis, como puede ser un Cáncer, como podría ser también un Piscis, ¿ok? Vamos a continuar entonces con otra lectura más. Mira la persona como anda, esa personita especial tuya. No necesariamente tiene que ser esta misma, ¿ok? Tú la puedes encadenar, tú puedes hacer la secuencia si quieres. ¿Por qué pongo esto? Porque son varias lecturas para que la gente pueda poner en cadena lo que quiera, descartar la que quiera y tomar en cuenta la que quiera. Entonces mira cómo está esta persona. Es alguien que está lejos de ti quizás, puede ser que esté contigo también, pero no la está pasando nada bien. Es alguien que sufre en silencio o que sufre a escondidas, a solas, porque aquí se ve que está completamente sola esta persona. Quizás a la hora de dormir no puede conciliar el sueño, siente que verdaderamente hay algo que le está impidiendo la felicidad, ya no sabe realmente lo que está sintiendo por ti. En verdad ahora le estás confundiendo, se está volviendo un poquito, se está desconcertando quizás con los propios sentimientos que tiene ahora. Y te repito, pudo haber sido que esta persona se fue creyendo que iba a olvidar o que ya no quería, y ahora es la realidad completamente diferente. Vamos a seguir sacando entonces otro oráculo y dice lo siguiente. Mira, quiere recuperarte a como de lugar y no puede estar sin ti. Todo eso esta persona lo está gritando, lo está diciendo desde su corazón o hacia adentro de su alma. Quiero recuperarte a como de lugar. No puedo estar ya sin ti. Necesito hacerlo. Necesito ver qué puedo hacer yo por todo esto. Ahora no sé qué son los sentimientos que tengo ahora. Estoy completamente confundido. Yo creía que yo no te quería, pero resulta que ahora estoy sintiendo muchísima confusión. Estoy completamente desconcertado. Mira, Acuario, Libra y Acuario de nuevo. Entonces puede ser Virgo, Libra o Acuario. Seguimos. Otra carta más, otra lectura más. Hay una persona, hay alguien, ese ex que tú tienes, esa persona que tienes en tu mente, quiere venir, como decir, sin más, como decir, impulsivamente. Esa sería la palabra. Es como que está pensando en la posibilidad de venir de una manera impulsiva, sin pensarlo dos veces, sin buscar ningún apoyo, sin razonar. Solamente lo que quiere, se está un poquito como preocupando por la situación y quiere venir a como de lugar antes de que tú termines de pasar una página. Así que te lo digo. ¿Y qué te dice acá? Quiero recomenzar la relación contigo. A eso es que viene esta persona. Y viene, como decir, sin pensarlo dos veces. Quiere venir a reconsiderar y recomenzar. Que haya que cambiar o no haya que cambiar nada, eso ahorita esa persona como que no le importa. Lo que quiere es volver a tener volver a tenerte y volver a estar contigo. Pero esto tiene sus contras y ya te voy a explicar. Esto significa muy claramente que esta persona, si no lo piensa, no lo analiza muy bien cómo va a venir, la misma situación se puede dar y no podemos pretender que el resultado sea diferente. Aquí esta persona tiene que darse un previo, tiene que esperar. Sabemos muy bien que ahora esta persona está, como decir, completamente inquieta y desconcertada porque no sabe exactamente ahora lo que le está pasando contigo. Algo le está pasando, quiere verte, pues no sabe qué le está sucediendo contigo. Es una decisión que es contundente y que quiere venir, pero hay que tener mucho cuidado. Aquí sí yo te diría, mi querido y adorado Leo, cuidadito, cuidadito, date un chancecito que lo piense bien, o tú piénsalo bien, porque si no hay un buen proyecto acá,
como para cambiar la situación, esto se podría volver a dar. Este problema volvería otra vez a presentarse, sea el que sea por la que ustedes hayan terminado. Puede ser un Aries, puede ser un Cáncer, puede ser un Piscis. Vamos pues entonces vamos a seguir sacando más cartas. Y mira, regresando, aquí está esta persona queriendo. Oye bien, no es que está regresando ya, porque estas cartas son para lo que piensa y lo que siente. Sencillamente, no para la actuación. ¿Y qué siente o qué piensa esta persona en un regreso? Aquí definitivamente lo estamos viendo. Que vaya a darse o que no vaya a darse, eso es algo completamente aparte, ¿verdad? Pero no es una persona que estamos diciendo ya llegó, ya se preparó, ya está llegando. Es alguien que desearía fuertemente un regreso. Le gustaría definitivamente regresar. Se alejó sin compasión. Ahora sabe lo que es perder. Y por eso es que esta persona desearía, en todo caso, no perder la relación después de que se alejó sin compasión, sino que quiere entonces entrar de nuevo. Y todo es, y te lo repito y te lo vuelvo a repetir, porque eso sería como decir lo que más se está notando acá, es el hecho de que ahora no sabe lo que le sucede ahora contigo. Después de que se fue, después de que no tuvo compasión, aquí se alejó sin compasión, ahora sí sabe lo que es perder porque ahora está sintiendo o tiene ahora otro sentimiento muy diferente al que tenía cuando se fue o al que supuestamente tenía cuando se fue y ahora lo está viendo, ahora lo está corroborando. Seguimos sacando más cartas. Mira, sabe muy bien esta persona que esta relación se terminó. Esta persona, como quien dice, le va a tocar saber qué es perder y le va a tocar, como decir, irse por el camino de la amargura, ¿no? Viene una gran sorpresa. ¿Por qué es una gran sorpresa? ¿Por qué? Es una gran sorpresa porque definitivamente después de que esto se ha terminado, lo que menos tú te imaginas es que esta persona va a venir a pedirte una reconsideración, a pedirte que por favor que recapacites y que lo pienses de nuevo, que le des una nueva oportunidad. Esa es la gran sorpresa que viene porque aquí esto se terminó. Copas y copas. Esto se terminó. Aquí hay más copas. Entonces, esta es una lectura en la que de 5 cartas, 3 cartas ya vienen de copas. Es todavía una persona que tiene sentimientos y que ahora es que se está dando cuenta, y te lo repito de nuevo, ahora es que está dándose cuenta qué es lo que siente verdaderamente por ti. Que te ha perdido y que verdaderamente no hay remedio, que quizás a lo mejor haya una oportunidad para esa persona, que venga a buscarte, a pedirte a ver si realmente todavía hay chance. Eso es lo que está por suceder. Y vamos a ver aquí otra carta. Y sí, es alguien que definitivamente, mi querido Leo, se está desbloqueando, definitivo. Se ha desbloqueado o se está desbloqueando porque esta persona lo que quiere es un regreso. Te ve tan distante, se inquieta y quiere volver. He ahí el detalle. Quiere verte, pues no sabe qué le sucede contigo ahora. Creía que te había olvidado, pero resulta que el tiempo, la distancia, la indiferencia, la diferencia, la lejanía que tú has tenido o tu comportamiento, porque tú fuiste impecable y con tus dignidades bien puestas, esta persona ahora no siente, no sabe realmente lo que siente. Y hay una decisión contundente, porque estaba muy segura que no quería, pero una vez que te ve lejos, una vez que te ve totalmente distante, una vez que te ve en silencio, una vez que ve solamente tu invisibilidad y que escucha solamente tu silencio, ahora le está queriendo dar, como quien dice, le está queriendo dar la chiripiolca, ¿no? Vamos a ver aquí ya para ir finalizando qué otra cosa más te dicen las cartas, los signos. Y puede ser aquí, puede ser un Libra, un Sagitario o un Escorpio. De todas maneras, puedes echar el video para atrás y ver cuántos signos se han repetido pues en esta historia, ¿no? Vamos a ver ahora, para ir finalizando, una carta de estos oráculos de amor y desamor
y vamos a ver qué más pasa. Pues vamos a ver qué otra cosita más te quieren decir aquí las cartas. Estos oráculos. Hubo aquí una separación, no hay duda. Hubo acá una separación. Eso es lo que está aquí. Bueno, esto está más que claro. Vamos a decirlo, no hace falta tener que explicar todo esto porque en verdad aquí se ve que hubo una separación, sobre todo con esta carta, ¿no? Que habla de que se rompió esta alianza. Pero no importa, se pudo haber roto esta alianza, pero viene una gran sorpresa que acompaña a esta carta de la ruptura de esa alianza. Y ya para finalizar, ¿qué te dicen aquí estos oráculos? Me equivoqué al pensar que al irme te olvidaría. ¿Qué te he estado yo diciendo durante todo este rato? Que quiere verte, pues no sabe qué le sucede ahora contigo. Que su decisión será contundente. Que pensó que al tú dejarle libre a esa persona, en contra quizás de tu voluntad, pero queriendo hacerle siempre complacencia, esta persona se iba a ir tranquila y resulta que esa actitud tuya fue lo que más le ha dolido, le ha pegado, y eso es lo que esta persona ahora está sintiendo. Que ¿qué me está pasando ahora con Leo? Porque lo pienso o la pienso más de la cuenta, más de lo que yo necesitaba o más de lo que yo creía. Así que ahí te voy dejando pues con esa lecturita, mi querido y adorado Leo. Vamos a sacar aquí para ti un oráculo del destino y vamos a ver lo que te dicen. Vamos. Mantén la humildad y el agradecimiento por las personas que te rodean y te brindan ayuda. Mantén la mente abierta al amor, incluso si puede ser aterrador o difícil. ¿Ok? Ese es tu mensaje para el día de hoy. Así que, mi querido Leo, ahí te dejo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.